Hola pequeñines, recientemente ha sido el Día Mundial o Día Internacional del Libro y por esa razón vamos a profundizar sobre los libros que hay en mi biblioteca personal. Algunos de estos libros ya los conocen, no se los he presentado en mis redes sociales, pero hay muchos otros que no y considero que a más de uno le podrían interesar. Por ello, el día de hoy vamos a conocer mi biblioteca personal de origami. El orden en el que visitaremos todos los libros de origami que tengo en mi biblioteca será por tamaño. Entonces no hay preferencias por nombre, autor ni nada de eso. Simplemente iremos del más pequeño al más grande en tamaño de libro, no de cantidad de hojas. Empezaremos por este que incluí en los 5 libros que seleccioné para conmemorar el día del libro. Y es básicamente uno que conseguí cuando hice un viaje a Mérida. Es un sincretismo, es la unión entre animales que son importantes para el mundo maya y el origami. Entonces este libro nos propone figuras básicas que aparecen en la portada, como un leopardo, un flamingo, un zorro y demás. Los doblamos y ya hasta el final también aparecen como el diagrama completo desdoblado para que coloremos la hoja. Claramente tiene un enfoque muy infantil, pero me pareció interesante esa combinación entre una cultura mexicana y el origami. El siguiente es este de Slice Forms, que más que un libro es un libreto de actividades, porque más de la mitad es directamente para que nosotros lo cortemos y armemos estas figuras. Al inicio vienen las instrucciones de cómo utilizarlo, o sea, son bien poquititas páginas. Es uno de los libros más caros que he tenido en ese aspecto porque el contenido es muy poco en comparación a lo que ofrece, pero es para crear estas figuras que es interesante en el mundo del origami, porque lo que nos hace es girar 180 grados una figura y queda plana, la giramos 180 y se crean estos volúmenes, son intersección de planos. Es una actividad muy utilizada sobre todo en empaque, pero más allá de eso pues no hay mucha gente que se dedique a esta técnica del origami, pero a mí me pareció interesante tenerlo y al final pues para la colección nunca lo he armado. El siguiente es este, que me pareció interesante porque justo lo conseguí cuando estaba en la universidad y en la universidad compartía carrera con los diseñadores industriales y pues muebles. Un libro dedicado especialmente a cómo poder crear muebles. La desventaja de este libro es que más de la mitad del mismo son hojas o papeles para que crees las figuras. Entonces todo esto son papeles nada más impresos, texturizados para poder crear los muebles y todas estas son las instrucciones para crear dichos muebles. Me pareció interesante agregarlo para poder crear representaciones en miniatura y demás. Lo que no me agrada de este libro es eso, que hay mucho papel para que dobles los 15-20 modelos de muebles diferentes que hay aquí. Fuera de eso, es interesante tenerlo. Este libro es de las adquisiciones más recientes, lo compré el año pasado y es relevante porque utilizamos papel crepé. A lo mejor el plástico con el que viene no se alcanza a ver, pero es papel crepé, no es papel liso ni nada. De hecho se consigue en cualquier papelería. Desconozco si tiene otro nombre en algún otro país, pero es para crear flores mucho más realistas. De hecho en general ni siquiera se doblan, se cortan y se decoran con lápices de colores para crear flores muy realistas. Y eso me pareció interesante, utilizar otro estilo de papel que no es el bond al que estamos acostumbrados para poder crear este tipo de artefactos. Como es la adquisición más reciente, no he realizado ninguna de las actividades que aquí aparecen. Yo lo compré por Amazon. Los siguientes 3 libros son de mis favoritos en mi colección porque pertenecen a Paul Jackson, que es un diseñador pensante del origami, ha trabajado toda su vida en esto, pero sobre todo cómo llevar el origami a los diseñadores en general, arquitectos, diseñadores industriales, a los creativos en general. Y este, por ejemplo, es corte y dobleces para materiales promocionales. Esto nos ayuda a generar empaques. Esto, por ejemplo, para un diseñador industrial es muy bueno. Nos enseña a hacer libros, estructuras, pensar el papel como módulos para crear incluso juegos, ilusiones ópticas. Me parece interesante cómo Paul Jackson ve el origami. De él es el más reciente que tengo. El primero que adquirí es este de técnicas de plegado para diseñadores del papel a la forma. Y de aquí es, por ejemplo, un libro que utilicé como base para el curso que di en la feria del libro de mi universidad para crear lámparas de origami, y son pliegues básicos. Básicamente con todos estos pliegues que aquí propone creamos volumen, son puros valles y montañas, no hay profundidad en ello, o sea, pliegues hacia arriba, hacia abajo. Con esto creamos patrones y después estructuras. Este es el libro más básico. Hay una edición más reciente de este que todavía no consigo, pero bueno, yo tengo la viejita y me ha servido. Este, que es el único que he logrado conseguir en mi idioma, que es para packaging.
del diseño de cajas, de empaques. Está muy bueno, justamente cómo crear volumen a través de cortar y plegar. Como les digo, Paul Jackson tiene una visión muy de diseñador para el origami y eso a mí me agrada porque pues es prácticamente la formación que tengo. Con este último libro hemos acabado los libros pequeños, entonces ahora iniciamos los libros medianos, y este es uno de mis libros favoritos en mi colección porque nos muestra la parte más utilitaria del origami, cómo podemos utilizarlo para decorar nuestro entorno, y aquí viene desde cómo crear lapiceros, marcos, macetas, relojes. Bueno, de hecho aquí está el reloj, cómo poder crear el reloj, y me parece interesante cómo profundiza. Aquí hay una lámpara en esta parte de utilizar el origami como decoración, pero una decoración que sea útil, que no sea bonito y que no se lave nada más por ser objeto, sino que aporte valor. Vamos aquí, ahí hasta un espejo. Este libro me parece interesante, también lo conseguí en Amazon. Este Paper Art Now es una recopilación sobre artistas y cómo lo utilizan ellos alrededor del mundo. Me pareció muy interesante porque hay artistas de todo el mundo con diferentes técnicas de origami que pasan desde el plegado en húmedo, que pareciera ser esto por las curvas que tiene y demás, pasando por el kirigami, justamente mira el papel cortado, cómo se utiliza para crear sombras, personajes, el papercraft, que es la impresión de patrones, cortas, pegas, cómo se utiliza para crear fotografía de producto, carteles, vitrinismo. Es un libro muy interesante que nos acerca mucho a la visión de otros artistas alrededor del mundo, y claro, pues tiene incluso obras más escultóricas de origami tradicional. Acá hay de todo, pero es más una recopilación que un libro de instrucciones en general. Es solo abrir tu panorama y visión a cómo se utiliza el origami en el mundo. Este libro es de los más sencillos que tengo en mi colección, pero interesante porque yo personalmente tengo el objetivo de vida de algún día tener mi propio libro de origami, y creo que este sería una posible solución a lo que haría, porque los modelos que propone, aunque en general son sencillos, de hecho aquí aparece la instrucción, que es un corazón, un ángel, tarjeteros, o sea, son figuras bastante sencillas en general. Lo que hace este libro es que previo a iniciar cada figura aparece un código QR que nos manda al video de cómo hacer esta figura. Entonces me parece interesante cómo ya al menos este libro, que es más reciente, utiliza la internet para poder crear un juego, un libro que vaya más allá de lo físico, y creo yo que al menos esta idea de poder crear las instrucciones y que si se llegaran a complicar, porque hay gente que se le complica entender estos diagramas impresos, hay un video con instrucciones más detalladas. Entonces me pareció interesante este libro en esa acción de combinar dos elementos diferentes, y por eso lo tengo en mi colección. Tengo este otro que es de Killing o Filigrana, que es el primer libro que compré referente a esta técnica para quererme introducir. Nada más que como yo soy principiante en esta técnica, es un libro que no he podido revisar al 100% porque si bien las figuras que propone son sencillas, las propone trabajar con cartulina. Entonces yo que estoy acostumbrado a trabajar con papel de 90 grados, la cartulina sería algo como de 240 gramos, que sería, o sea, muy ancha, y curvarlo se me ha complicado. Pero al final aquí está este libro como de referencia para poder crear estas obras que he adquirido, y estoy seguro en algún momento voy a poder realizar, pero pues todavía no me doy el tiempo para ello. Continuamos con Pop-Up, taller para niños. Este libro me parece interesante justo por cómo logra acercar unas de las técnicas más complejas de visualizar, de entender, porque al final esta técnica en específico, la ingeniería de papel, sí es utilizado en el campo de la ciencia y la tecnología para poder crear artefactos que hoy conocemos, ¿no? La ingeniería de papel, por ejemplo, está presente en la bolsa de los carros para cuando haya un siniestro la bolsa salga expulsada sin ningún problema. Entonces me pareció interesante cómo este libro logra reducir este tema que yo considero complejo, tal vez porque soy neófito en ese aspecto, logrando explicarlo de manera bastante sencilla, con fotos, con diagramas. De hecho, este personaje aparece por todo el libro justo para darnos consejos y técnicas. Es una aproximación en lo que es la arquitectura e ingeniería de papel, que son dos de las técnicas más actuales en el origami. Este libro, The Art of the Fold, ya hice una review en específico cuando recién lo compré en mis redes sociales, y es un libro que profundiza sobre cómo crear libros en general, crear libros, pliegues a partir de una o dos hojas de papel cuando mucho, y las diferentes experiencias o usos que le podemos dar, sobres, cajas que podemos dar. Va más enfocado justamente al arte de encuadernados, de libros, cómo crear varias páginas a partir de unos cuantos dobleces, y me parece interesante en ese aspecto. ¿Cómo crearías tú un libro a partir de una hoja? Por eso lo tengo en mi colección. Lo he revisado relativamente poco porque no es que yo cree muchos libros, pero en algún momento sé que de aquí podré sacar información
relevante. Ahora sí vamos con los libros más grandes. Este es uno de los libros que más han visto ustedes en mis redes sociales porque yo amo a Tomoko Fuse, o por lo menos la manera en la que ella ve el origami, porque además es origami modular. En este libro en específico lo que Tomoko nos propone es crear un módulo y a partir de ese módulo organizarlo de diferentes maneras para crear estructuras más grandes, más pequeñas y demás. Aquí se puede ver prácticamente lo que ella propone es este módulo en un orden. Puedes crear esta figura, acomodada de otra manera creas esta, de otra creas esta y esta. El módulo en todas estas figuras es el mismo, cambia nada más la cantidad y el acomodo en el orden de las piezas. Este libro pues me ha gustado bastante, de hecho es el que más han visto justo en mis redes sociales por lo mismo, porque todas estas estrellas que ya pudieron ver en algunas fotografías las saqué de aquí. Yo era muy fan ya de este modelo en específico, es el que yo aprendí y no sabía que se podían acomodar de diferentes maneras para crear todas estas versiones. Es de mis favoritos en ese aspecto. Si tienen la oportunidad, hay bastantes libros de Tomoko en Amazon. Este libro, que es el que estamos explorando actualmente en mis redes sociales, que es Origami de Rick Beck, son 80 modelos desde lo más básico hasta lo más complicado. No voy a profundizar en este libro porque estamos realizando los ejercicios de este libro en mis redes sociales, en los videos verticales, así que si quieren profundizar sobre ello, pues vayan a verlos. Este libro que a bastante gente le interesó, el gran libro de origami, es el libro más grande que tengo por la cantidad de hojas que tiene. Yo he visto que lo venden en Amazon, pero solo una persona y de repente se agota. O también pueden visitar gandhi.com, una librería en México, y creo que ahí también lo venden. El precio está alrededor de 300, 500 pesos dependiendo la época del año en que lo quieran comprar. Pero en general es un libro bastante interesante porque sí propone demasiados modelos sencillos. Son demasiados, o sea, tan solo hay que ver toda esta cantidad de modelos con ilustraciones bastante grandes, pero más allá de los diagramas en los que solo se dedican a poner las flechas y ya tú deberías saber qué significa cada flecha. Aquí sí hay un pequeño texto en cada actividad que te dice cómo debería quedar, entonces me parece mucho más cercano esa parte. Y es eso, igual es un libro que tiene varias secciones en general, de hecho aquí se pueden ver en la parte del índice. Tiene 4 secciones que van de la más sencilla como a la más complicada. Hasta el final creo, me parece hay un poquito de origami modular, pero muy poquito. Y en general pues si quieren entretener a alguien o quieren iniciarlo, creo que este libro, para quien no sabe nada del origami, es como la opción perfecta. Después este libro, que es Scenographics, Set Design and Papercraft Art, a New Graphic Design Approach. Diseño de sets y arte de papercraft, un acercamiento al nuevo diseño gráfico. Algo así debería ser la traducción. Y pues es lo que dice el libro, cómo se utiliza el papercraft en general, aquí no lo llaman origami, en diseño gráfico. Se utiliza principalmente para fotografía de producto, para crear carteles, para vitrinismo, exposiciones, exhibiciones. Básicamente cómo se utiliza el papel como medio de expresión en sí. Se puede cortar, doblar, pegar, juntar y demás. Este libro va más cercano a mis intereses como diseñador gráfico, pero es interesante ver cómo lo que otras personas han creado, la explicación que se le intenta dar, cómo lograron llegar a estas conclusiones. Y es casi como el libro de Paper Art Now, es una recopilación de trabajos que han hecho mucha gente creativa alrededor del mundo y los posibles resultados que tú pudieras tener. Este libro es de segunda mano, yo lo conseguí en una exposición a la que asistí, ya ni recuerdo cuál, pero sí se puede ver, bueno, creo que en cámara no tanto, pero ahí se alcanza a ver cómo ya es un libro un tanto desgastado, pero me parece interesante verlo por ese lado de cómo poder generar fotografía creativa con papel. Y por último, los libros más grandes tienen que ver justo con ingeniería de papel, que es esto. Aquí claramente este es un libro que no abro mucho, pero vaya, se puede ver de qué va este libro, que es la creación de estas estructuras impresionantes, que si ustedes lo ven de lado se tendría que ver así, como la estructura se levanta. Está muy cool porque este libro es justamente para que nosotros aprendamos sobre los pliegues. Estas primeras páginas es justamente para eso. De hecho, estas pestañas que están a los lados es para que nosotros recortemos las piezas que aquí están y las peguemos de este lado, y entonces al abrir la pestaña tendríamos el efecto del pop-up. Es un libro que no he usado, tal cual este libro sí se tiene que usar para poder realizar como todas estas expresiones de cómo poder crear círculos, diferentes expresiones con la arquitectura de papel. Sí debo decirlo que también es uno de los libros más caros. En general la información que hay sobre la ingeniería de papel es poca, y por eso los pocos libros que salen al mercado son muy caros, pero la verdad es que sí vale la pena tenerlo para aprender de esta técnica moderna. El siguiente libro es este ya no es una instrucción sobre cómo aprender origami, de hecho literalmente
Literalmente es un libro para que tú crees la historia que viene en la portada, que es un tigre en mi jardín. Y lo que hace aquí, estas primeras páginas, por ejemplo, ya vienen como todas las piezas listas, nada más para que las recortemos. De hecho son las páginas donde hay que pegar las cosas, y este otro lado son todas las piezas que hay que recortar. Entonces no sé si se alcanzará a ver, pero ya viene como precortado para que lo saquemos, lo doblemos y lo peguemos de acuerdo a las instrucciones que aquí aparecen. No es un libro que profundice sobre el origami ni demás. Al final el libro nos debería quedar así, pero justo este libro lo encontré en Gandhi en una oferta. De hecho este libro me costó 50 pesos. Les acabo de decir que los libros de arquitectura de papel son muy caros, y este libro me costó 50 pesos y por eso lo compré, para tenerlo ahí en la biblioteca. Este es un santo grial para las personas que gustan de la ingeniería de papel. The Elements of Pop-Up, así se puede conocer también en inglés. Hay otra segunda parte que es de Complexities of Pop-Ups, que es como la parte 2 de este libro. Y nuevamente es un libro que intenta adentrarnos en ingeniería de papel, en cómo crear estas estructuras interactivas. Pero aquí este sí no es un libro de ejercicios, es un libro de con este corte haces esta pieza, y entonces cada ventanita es una nueva figura. Cada ventana es una acción. Este debería aparecer hasta acá, esto, y así vamos a ir con cada una de ellas para crear cubos. Y aquí este libro igual nos plantea el corte, cómo debería ser, las medidas, cómo pegarlo, cortarlo, y al final poder crear estas estructuras interesantes. Es un libro más de texto, no es tanto de actividades como si lo serían los anteriores que acabo de presentar. Pero vaya, también está en mis libros. El otro libro sigo ahorrando para comprarlo, pero mientras ya tengo este que es, les digo de verdad, un santo grial en lo que tiene que ver con la creación de pop-ups. Intenté ser lo más rápido y conciso posible sobre cada uno de los libros de origami que he conseguido. En general no son muchos, si consideras que hay bastante información sobre origami en el mundo. Nada más como testimonio para dejar este video y en un futuro querer actualizarlo. Al momento, abril de 2024, cuento con 20 libros dedicados al origami o cualquiera de sus expresiones. Ya veremos cómo termina este año y el siguiente, posiblemente en el nuevo Día Internacional del Libro, que se celebra cada 20 y algo de abril, no recuerdo exactamente cuándo, poder actualizar este libro con las nuevas adquisiciones a mi biblioteca personal. Espero que este video sirva como inspiración para cada uno de ustedes para conseguir libros de cualquiera que sea su interés personal. Si bien es cierto que ya tenemos la herramienta del internet para conseguir información de la que queramos al alcance de nuestra mano, la creación específica de un libro y todo el proceso que se necesita para crearlo requiere una investigación muy estricta, y eso mismo hace que los libros nos den información que difícilmente encontraríamos en internet. Al menos intentan ser información mucho más procesada y pensada, con puntos de vista muy diferentes, y son los puntos que yo intento compartirles en internet. Pero abarcar todo un libro es complicado. De hecho llevo como 6 meses intentando terminar uno solo y no he podido. De cualquier manera, espero que esto les haya sembrado un poquito la experiencia de adquirir ustedes sus propios libros de origami. Y nada, ya saben que yo soy Pequeño y nos miramos en la próxima.